Entonces, sabemos que los judíos, los conversos, utilizaban el chocolate, pero que la Iglesia prohibía el consumo de chocolate durante el periodo de ayuno. Entonces, durante la Cuaresma era totalmente prohibido tomar chocolate. Lo que es muy interesante es que sabemos que los judíos tomaban chocolate, pero también sabemos que los judíos se les espiaban, porque si se veía una familia que no hacía la Cuaresma, entonces quería decir que esta familia era judía. Entonces, los judíos tenían que ayunar del chocolate para hacer creer a los cristianos que eran realmente cristianos. Así que tenían que dejar durante 40 días su consumo de chocolate para hacer creer a los otros que eran realmente cristianos. Así que hacían ayunos de chocolate para no tener problemas en cuanto a esto, porque la Iglesia había declarado el consumo de chocolate totalmente prohibido durante la Cuaresma.